tú? ¿Qué harías si una mujer radiante de luz te pidiera algo imposible? Pues en 1531, un humilde indígena llamado Juan Diego vivió uno de los momentos más impactantes de la historia: el encuentro con la Virgen de Guadalupe. Descubre cómo este milagro cambió a toda una nación. En un frío diciembre, unas flores imposibles florecieron en un cerro desolado, pero no eran flores comunes, eran la señal de algo divino. Acompáñanos a revivir la increíble historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe que transformó la fe de un continente entero. ¿Sabías que una tilma de hace casi 500 años sigue intacta y guarda secretos que ni la ciencia puede explicar? Pues sin más preámbulo te contamos la increíble historia de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe y el mensaje que sigue cautivando corazones en todo el mundo. Mi nombre es Juan Diego, aunque antes de recibir ese nombre en la fe cristiana, era conocido como Cuautlatoatzin, que significa el águila que habla. Nací en Cuautitlán, un pequeño pueblo al norte de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Mi vida antes del milagro, como la de muchos otros indígenas, estaba marcada por la simplicidad, el respeto a la tierra y el culto a nuestros dioses. Pero todo eso cambió cuando llegaron los españoles. Con la conquista no solo llegó la espada, sino también la cruz. Recuerdo bien cómo todo a mi alrededor empezó a cambiar. Las grandes ciudades de los mexicas se habían derrumbado y con ellas la vida que habíamos conocido por generaciones. Pero no todo fue destrucción. Aunque muchos rezaban, esta nueva fe traída por los conquistadores yo decidí escuchar. Mi esposa y yo fuimos de los primeros en bautizarnos, adoptando la religión cristiana. Recibí el nombre de Juan Diego. Y desde ese momento comencé a caminar en la senda de esta nueva creencia que hablaba de un solo Dios, un Dios de amor y perdón. A pesar de que acepté esta fe, mi vida no era muy distante a la de mis antepasados. Caminaba largas distancias, tal como lo había hecho mi gente desde tiempos inmemoriales, cuidando la tierra y viviendo de manera sencilla. Asistí a misa regularmente, especialmente los sábados, y en aquellos días hacía el largo recorrido desde mi casa en Cuautitlán hasta Tlatelolco, para aprender más sobre esta religión que todavía estaba arraigando en nuestros corazones. Pero debo ser sincero, en aquellos días nunca imaginé que algo extraordinario pudiera sucederme. Yo era solo un indígena más, un hombre humilde, con una vida marcada por el silencio y el trabajo duro. Mi fe en el nuevo Dios era sincera, pero también confusa. Me preguntaba si realmente podía haber un lugar para nosotros, los indígenas, en esta nueva religión traída por los conquistadores. Los sacerdotes hablaban de un Dios que amaba a todos por igual, pero las diferencias entre los españoles y nosotros pues eran evidentes. ¿Sería cierto que este Dios nos veía a todos como hijos? Esa duda me acompañaba en cada paso, aunque no me alejaba de mi devoción. Sin embargo, había algo que desconocía. El destino me había preparado un papel mucho más grande del que jamás hubiera imaginado. Lo que yo no sabía era que la Virgen María, la madre del mismo Dios en quien había empezado a creer, estaba a punto de aparecerse ante mí y cambiar el curso de mi vida para siempre. No sería solo un cambio para mí, sino para todo mi pueblo y para el mundo entero. La historia que estás a punto de escuchar comenzó justo ahí, en mi vida antes del milagro, cuando aún no sabía que el cielo me había elegido para una misión tan grande. Al día siguiente de lo que parecía ser un sábado común y corriente, mi vida tomó un rumbo que ni en sueños había imaginado. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Era el 9 de diciembre de 1531, y como todos los sábados, me disponía a caminar hacia Tlatelolco para asistir a misa, a aprender más de la palabra de Dios. Salí temprano de casa, mientras el sol aún no había salido por completo, el aire era fresco, las montañas cercanas parecían envueltas en una ligera niebla. Aquel día parecía como cualquier otro. Caminaba solo, en silencio,
mientras el sonido de mis pasos sobre la tierra resonaban en la quietud de la montaña. Jamás me imaginé que mi vida y la de mi pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras cruzaba por el cerro del Tepeyac, de repente escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un sonido hermoso, una música celestial, como nunca antes había escuchado. Al principio pensé que quizá lo estaba imaginando, pero pronto me di cuenta de que era real. Levanté la vista y entonces la vi. Una luz brillante que emanaba desde la cima del cerro. Sentí que mi corazón se aceleraba, sin saber por qué. Mis pies comenzaron a moverse en dirección a aquella luz, como si algo más grande que yo me estuviera llamando. Al llegar a la cima, mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. Ahí en medio de aquella luz resplandeciente, apareció una mujer de extraordinaria belleza. Su rostro era dulce, lleno de paz. Estaba rodeada de un brillo que parecía envolver todo el lugar, como si el sol mismo estuviera reflejándose en su manto. Aunque yo nunca había visto algo así, en mi corazón supe de inmediato quién era. Ella misma se presentó. Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Su voz, suave y amorosa, no se parecía a la de ningún humano. En ese instante me sentí envuelto por una paz inmensa, como si todo el miedo y las dudas de mi vida hubieran desaparecido de golpe. La Virgen me habló, con una ternura que jamás había experimentado y con gran humildad. Me pidió algo que me llenó de sorpresa. Ve al obispo y dile que deseo que aquí, en este lugar, se construya una iglesia en mi honor. No podía entenderlo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué había elegido a un humilde indígena como yo para llevar un mensaje tan importante? Me sentí pequeño e indigno, pero su mirada me llenaba de confianza. Aunque en mi interior yo sentía mucho temor, no podía negarme. Era la Madre de Dios quien me hablaba. Mi corazón estaba lleno de asombro y confusión, pero su presencia me daba mucho valor. La Virgen me miró con una sonrisa de amor infinito, como si supiera todas las dudas que recorrían mi mente. Me dijo que no temiera, que estaba conmigo y que debía cumplir con su petición. Supe en ese momento que no podía fallarle. Sin embargo, mientras descendía del cerro, las dudas comenzaron a invadirme. ¿Qué pensaría el obispo al escucharme? Yo, un simple campesino, presentándome ante el hombre más importante de la iglesia en la Nueva España con un mensaje tan increíble. ¿Me creería? Aún así supe que debía hacer lo que me había pedido. La Virgen me había escogido, y aunque no entendía completamente el porqué, algo en mi interior me decía que lo que estaba sucediendo era mucho más grande de lo que podía imaginar. Tomé mi camino hacia la ciudad, sabiendo que ese día no sería como ningún otro. Lo que no sabía era que mi primera visita al obispo sería solo el comienzo de una serie de desafíos y pruebas. La Virgen había confiado en mí, pero hacer que el mundo creyera en lo que había visto no sería una tarea fácil. Lleno de incertidumbre y nervios, pero impulsado por la fuerza de lo que había presenciado, me dirigí a la ciudad para cumplir con lo que la Virgen me había pedido. El camino a Tlatelolco no era sencillo, y menos aún en ese momento, cuando mi mente se debatía entre la obediencia y el temor. Sabía que debía hablar con el obispo, Fray Juan de Zumárraga, pero no podía dejar de pensar en lo imposible de mi tarea. ¿Cómo podría yo, un simple indígena, convencer a un hombre tan poderoso y respetado de que la misma Madre de Dios me había hablado? Aún así confié en la Virgen, sabiendo que si ella me había enviado, debía haber una razón. Cuando llegué a la residencia del obispo, mi corazón latía con fuerza. El lugar era impresionante, lleno de una grandeza que no conocía. Después de esperar lo que me parecieron horas, por fin me dejaron entrar. Frente a mí, el obispo Zumárraga se encontraba rodeado de varios de sus asistentes. Sentí sus miradas inquisitivas, mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos. Entonces, con todo el respeto y humildad que pude reunir, conté mi historia. Lo relaté, lo que había visto en el cerro del Tepeyac. Le hablé de la Virgen,
de su belleza, de su mensaje y del deseo que tenía de que se construyera una iglesia en su honor. Cada palabra que salía de mi boca estaba cargada de sinceridad, pero mientras hablaba, noté que la expresión del obispo no caminaba. Él me escuchaba con atención, pero en sus ojos no veía la fe que yo había sentido en el cerro. Cuando terminé, el silencio en la habitación se hizo pesado y el obispo simplemente asintió. Con voz calmada me dijo que apreciaba mi devoción y que valoraba lo que le había contado, pero también me explicó que no podía tomar decisiones tan importantes sin una prueba más concreta. No me dijo que no me creía, pero sus palabras indicaban claramente que no estaba convencido. Era comprensible. Después de todo, ¿quién sería capaz de creer que la Virgen María se había aparecido a un humilde hombre como yo y no a alguien más importante o educado? Zumárraga me despidió con amabilidad, pero con la clara señal de que necesitaba algo más para probar mi historia. Al salir de su casa, sentí un peso enorme sobre mis hombros. ¿Había fallado? El obispo no me había creído. A pesar de mi esfuerzo por transmitir lo que había vivido, la incredulidad reinaba en su respuesta. ¿Cómo podía culparlo? Yo mismo todavía no comprendía completamente lo que había sucedido. El camino de regreso al cerro fue largo y solitario. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo volvería ante la Virgen con las manos vacías? Sin embargo, mientras caminaba de regreso recordé la paz que había sentido al estar frente a ella. Recordé sus palabras, su promesa de que estaría conmigo. Aunque el obispo no me había creído, no podía simplemente rendirme, no después de haber visto lo que vi. La Virgen me había enviado por una razón. Mi deber no era convencer al obispo por mí mismo, sino confiar en que ella me guiaría. Pero ¿cómo enfrentarla de nuevo sabiendo que no había logrado su cometido? Cuando llegué al cerro, me arrodillé y le pedí perdón. Madre mía, pensé. Intenté hacer lo que me pediste, pero el obispo no me creyó. Soy demasiado pequeño. Esta es una tarea tan grande. Pero ella, con su inmensa bondad, ya tenía preparado una respuesta, una señal que cambiaría todo. Al llegar al cerro del Tepeyac, después de haber sido rechazado por el obispo, mi corazón estaba lleno de tristeza y confusión. Me sentía derrotado. No había logrado cumplir lo que la Virgen me había pedido. Y aunque hice lo que pude, no era suficiente. Me arrodillé en la cima, justo donde la había visto por primera vez, y con humildad le hablé desde lo más profundo de mi ser. Sentí que había fallado en su misión. ¿Cómo podía presentarme nuevamente ante ella con las manos vacías? Fue entonces, en medio de mi desconsuelo, cuando de nuevo esa luz resplandeciente iluminó el cerro. La misma música celestial que había escuchado antes llenó el aire, y ahí estaba ella, la Virgen María, con la misma dulzura y serenidad. En cuanto la vi, todas mis preocupaciones y dudas parecieron desvanecerse. La Virgen no me habló con reproche, tampoco con decepción. Al contrario, su mirada era de una bondad infinita, como si ya supiera lo que había ocurrido y quisiera tranquilizar mi corazón. Escucha, mi hijo el más pequeño, me dijo con su voz suave, pero firme. No te aflijas ni te angusties. Yo soy la madre de todos y aquí estoy para protegerte. Lo que te he pedido debe cumplirse, así que debes regresar al obispo y decirle nuevamente que es mi deseo que aquí se construya mi casa. Sentí una mezcla de alivio y miedo también. Alivio porque la Virgen no me había abandonado, pero miedo porque no sabía si podría convencer al obispo una segunda vez. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo podría ser yo que me creyera esta vez? Antes de que pudiera expresar mis dudas, la Virgen, como si leyera mis pensamientos, añadió: No temas, hijo mío, yo te daré una señal para que el obispo pueda creer. Esas palabras renovaron mi fe. Si ella decía que me daría una señal, entonces sabía que todo saldría bien. Pero el obispo no había sido fácil de convencer en la primera ocasión, y sabía que no bastaba con solo repetir mi historia.
Decidido a cumplir con lo que me pedía la Virgen, al día siguiente volví a dirigirme a la residencia de Fray Juan de Zumárraga. Al llegar ante él, con el corazón lleno de esperanza pero consciente de los desafíos que me aguardaban, volví a contarle todo lo que la Virgen me había dicho. Esta vez hablé con más fervor aún, explicándole que la Virgen me había prometido una señal, algo que él mismo pudiera ver y saber que el mensaje era verdadero. Pero aunque mis palabras eran sinceras, pude ver que el obispo seguía siendo cauteloso. Era un hombre de gran sabiduría y naturalmente no podía tomar una decisión tan importante solo con las palabras. «Está bien», me dijo finalmente. «Si esta señora de quien hablas desea que construyamos una iglesia en su honor, entonces necesitaré ver esa señal de la que hablas. Trae esa prueba, y si es la voluntad de Dios, haré lo que se me pide». Aunque no me lo dijo directamente, pude ver en sus ojos que seguía dudando. Sin embargo, ahora había una oportunidad, y esa pequeña chispa de esperanza era suficiente para continuar. Agradecido me despedí y salí de la residencia con una mezcla de emociones. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos, esta vez, el obispo estaba dispuesto a ver algo más. Regresé al Tepeyac, lleno de confianza, esperando lo que vendría. Sentí que algo grandioso estaba a punto de suceder. La Virgen había prometido una señal, y aunque no sabía exactamente qué sería, confiaba plenamente en ella. Cada paso que daba hacia el cerro era un paso más cerca de lo milagroso. No tenía ninguna duda de que lo que la Virgen me había pedido no solo cambiaría mi vida, sino la de todos los que escucharan su mensaje. Esa misma noche volví a presentarme ante ella, ansioso por saber cuál sería esa señal que convencería al obispo. Pero antes de poder continuar con la misión, otro obstáculo inesperado apareció. Al llegar a casa descubrí que mi tío Juan Bernardino, con quien vivía, había caído gravemente enfermo. Su estado era tan delicado que temí lo peor. Con el corazón apesadumbrado, me debatí entre cumplir la misión que la Virgen me había dado y cuidar de mi tío en sus últimos momentos. Esa duda me atormentaba profundamente. ¿Cómo podía abandonar a mi tío? Al día siguiente, decidí ir a buscar a un sacerdote para darle los últimos ritos, aunque eso significara desviar mi camino y no presentarme ante la Virgen. Pero incluso entonces, la Virgen no me dejó solo. La mañana del 12 de diciembre de 1531, después de la angustiosa noche con mi tío enfermo, tomé una decisión. En lugar de subir al cerro de Tepeyac para cumplir con la misión de la Virgen, decidí desviarme para buscar un sacerdote que diera los últimos sacramentos a mi tío. Me sentí atrapado entre el deber que la Virgen me había encomendado y mi responsabilidad familiar. Temía por la vida de Juan Bernardino. No podía soportar la idea de que muriera sin recibir la bendición de Dios. Intenté rodear el cerro para evitar encontrarme con la Virgen, pensando que quizá podría retrasar mi encuentro con ella por un día. Sin embargo, justo cuando me disponía a seguir otro camino, la Virgen apareció, una vez más, frente a mí. No había forma de esquivarla. Su presencia iluminó el entorno, y con su inmenso amor me miró sin reproche. En lugar de regañarme por no haber cumplido inmediatamente con su petición, me habló con ternura que calmó todo mi miedo. ¿Qué te aflige, hijo mío? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi protección? No temas por tu tío, ya está curado. Aquellas palabras tan llenas de compasión me llenaron de una paz indescriptible. De pronto, sentí que todo el peso que llevaba en el corazón se desvanecía. La Virgen me aseguró que mi tío estaba sano, y en ese instante supe que no había razón para dudar de ella. La enfermedad de Juan Bernardino había sido sanada milagrosamente por ella, y ahora yo debía concentrarme en lo que me había pedido. La Virgen me indicó que subiera a la cima del cerro y recogiera las flores que encontraría allí. Esto me sorprendió profundamente. En diciembre, el Tepeyac era un lugar árido y frío, incapaz de albergar flores, especialmente en esa época del año. Pero obediente, subí al cerro con la confianza de que algo extraordinario me aguardaba. Y cuando llegué,
Mis ojos no podían creer lo que veían. Ahí en medio del frío invierno crecía una abundancia de flores hermosas y fragantes, especialmente rosas de Castilla, que no eran propias de nuestra tierra. Las recogí con cuidado, incrédulo ante el milagro que estaba presenciando. Mientras las recogía, pensé que estas flores serían la señal que el obispo necesitaba para creerme. La Virgen, con su dulzura infinita, me indicó que las llevara directamente al obispo y que no las mostrara a nadie más en el camino. Lleno de emoción y con un nuevo sentido de propósito, coloqué las rosas dentro de mi tilma, mi capa de tela de agave, y me apresuré a ir a la residencia del obispo. Durante todo el camino, cuidé con esmero que las flores no se dañaran, consciente de que llevaba conmigo algo más que simples rosas. Llevaba una prueba del amor y el poder de la Virgen María. Al llegar ante Fray Juan de Zumárraga, esta vez sentí una extraña confianza. Sabía que lo que estaba a punto de mostrarle cambiaría todo. Fui recibido en la sala donde el obispo me esperaba, acompañado de varios asistentes y sacerdotes. Sentí las miradas inquisitivas nuevamente sobre mí, pero ya no me intimidaban, estaba listo. Me incliné ante el obispo y con humildad le conté lo que la Virgen me había dicho y mostrado. Entonces abrí mi tilma, dejando caer las rosas al suelo. Pero lo que ocurrió en ese instante fue mucho más impactante que las flores mismas. Los ojos del obispo se abrieron de par en par, y una mezcla de asombro y reverencia llenó la sala. Ahí, en mi tilma, había aparecido una imagen, la imagen misma de la Virgen María, tal como se me había parecido a mí. Su rostro dulce, lleno de ternura, su manto decorado con estrellas, y los colores tan vivos como si hubieran sido pintados por el mismo cielo. Todo estaba plasmado en la tela de mi humilde capa. El obispo, al ver la imagen milagrosa, cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Ya no había duda alguna. La Virgen misma había dado una señal clara y poderosa. La imagen era un milagro, una muestra divina de su amor por nuestro pueblo. Todos en la sala se inclinaron ante el milagro que desplegaba frente a ellos. Fray Juan de Zumárraga, lleno de emoción y gratitud, me prometió que cumpliría con lo que la Virgen había pedido. Había sido testigo de algo que no podía explicarse con palabras. La Virgen de Guadalupe se había revelado ante mí a través de las rosas y de la imagen en mi tilma, y con ese acto no solo convenció al obispo, sino que también dejó una señal para todo mi pueblo y para el mundo entero. Su amor y su presencia ahora estarían para siempre en ese lugar, en el cerro del Tepeyac. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma, y mientras contemplaba la imagen en mi tilma, sentí que había sido parte de algo mucho más grande que yo. La Virgen había escogido a un humilde indígena para llevar su mensaje, y en ese momento supe que su amor estaba destinado a todos, sin importar nuestra condición. Después del milagro de las rosas y de la aparición de la imagen en mi tilma, la noticia se extendió rápidamente por toda la región. No había rincón en la Nueva España donde no se hablara de la Virgen que había escogido a un humilde indígena para transmitir su mensaje. Fray Juan de Zumárraga, profundamente conmovido y convencido por la señal divina, no perdió tiempo en cumplir con lo que la Virgen le había pedido. En cuanto la imagen fue revelada, el obispo se comprometió a levantar el santuario en el cerro del Tepeyac, exactamente como la Virgen lo había indicado. La construcción del santuario comenzó rápidamente. La tierra en el cerro, que antes había sido un lugar desolado, empezó a transformarse en un sitio sagrado, visitado por gente de todos los rincones. Obreros, artesanos, indígenas, españoles, todos trabajaron juntos para levantar la iglesia en honor a la Virgen de Guadalupe. Yo, aunque no tenía la habilidad para la construcción, ayudé en todo lo que pude. Sentía que era mi deber, no solo porque ella me había escogido para entregar su mensaje, sino porque mi corazón estaba lleno de gratitud y devoción. Cada día, al ver cómo avanzaba la obra, mi fe crecía.
Recordaba claramente las palabras de la Virgen, su amorosa insistencia en que aquí, en este cerro, se levantara un santuario donde todos sus hijos pudieran acudir. Sabía que este lugar no sería solo una iglesia, sino un refugio para aquellos que, como yo, necesitaban sentir su presencia. Este templo no solamente serviría para honrarla, sino también para recordarle al mundo que ella siempre está cerca, escuchando y protegiéndonos. Con el tiempo, el santuario fue tomando forma. No era un edificio grande ni lujoso en comparación con las enormes catedrales de la Nueva España, pero tenía algo más importante. Era un lugar consagrado por la propia Virgen María. La iglesia se levantó en el mismo lugar donde ella me había aparecido, y mientras las paredes crecían, sentía su presencia más viva que nunca. Cada piedra colocada, cada oración susurrada por los trabajadores era una ofrenda a la Madre de Dios. Mi devoción hacia la Virgen de Guadalupe también creció profundamente. Aunque nunca busqué fama y reconocimiento, muchos me veían como alguien cercano a ella, y algunos hasta me llamaban el mensajero de la Virgen. Yo, en humildad, solo quería seguir viviendo en la simplicidad que siempre había conocido, pero ahora tenía una misión más grande que cualquier otra: compartir su mensaje de amor, paz y protección. Dediqué mis días a servir en el santuario, a recibir a aquellos que venían a ver la imagen milagrosa en mi tilma, que fue colocada en un lugar especial dentro de la iglesia. La imagen de la Virgen, plasmada en mi tilma, se convirtió en el centro de devoción para miles. Cada día más personas llegaban al Tepeyac, buscando alivio, consuelo, respuestas. Y yo estaba ahí, no como alguien especial, sino como un testigo de amor, compartiendo con todos lo que había vivido y visto. No tenía respuestas a muchas de las preguntas que la gente me hacía. A menudo me preguntaban por qué la Virgen me había escogido a mí, un hombre sencillo y un gran mensaje. Y mi única respuesta era que la Virgen, en su infinita sabiduría, buscaba los corazones humildes. Ella no se fija en títulos ni en poder, sino en la fe y en la sencillez del alma. Yo solo había sido un instrumento, y todo lo que hice fue seguir instrucciones con amor y obediencia. El santuario se convirtió en un faro de esperanza, no solo para los indígenas que veían en la Virgen de Guadalupe una madre cercana que entendía su sufrimiento, sino también para los españoles, que comenzaron a venerarla como la Reina del Cielo. La devoción no conocía fronteras ni razas, y eso me llenaba de una profunda alegría. Ver a mi pueblo, que tantas veces había sido despreciado, acudir al santuario y ser recibido con el mismo amor que los demás, me hacía sentir que el mensaje de la Virgen estaba siendo cumplido. A lo largo de los años, seguí visitando el santuario, sirviendo con humildad y devoción. Pasaba horas rezando frente a la imagen, agradecido por haber sido parte de un milagro tan grande. Mi vida había cambiado por completo, pero siempre seguí siendo el mismo hombre sencillo, que un día caminó por el cerro del Tepeyac en busca de la palabra de Dios, sin imaginar que encontraría algo más grande, la prueba viva de su amor en la figura de la Virgen María. Sabía que mi misión no había terminado. La construcción del santuario era solo el principio. Mi verdadera tarea era mantener vivo el mensaje de la Virgen, recordándole a cada persona que llegaba al Tepeyac que ella estaba ahí para todos, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Y así, con cada día que pasaba, mi devoción hacia la Virgen crecía, al igual que el fervor de los miles que la visitaban, confiando en su milagroso manto. Con el paso de los años, reflexioné muchas veces sobre mi vida y lo que había sucedido en aquel cerro del Tepeyac. Nunca imaginé que mi nombre, Juan Diego, estaría ligado a un milagro tan grande, ni que las personas me verían como un símbolo de fe. Yo solo era un hombre humilde, un indígena entre tantos, pero la Virgen me escogió para ser su mensajero. A través de mí, la Madre de Dios decidió enviar un mensaje que no solo cambiaría mi vida, sino la de todo un pueblo, y eventualmente la de millones de personas en el mundo. El milagro de la Virgen de Guadalupe no solo fue una aparición divina,
Fue un momento en que dos culturas, la indígena y la española, se encontraron en medio de grandes tensiones. Los pueblos nativos de la Nueva España estaban oprimidos, perdidos, muchos de ellos sin esperanza tras la llegada de los conquistadores. En ese contexto de dolor y sufrimiento, la Virgen María se apareció, no a un noble ni a un sacerdote, sino a uno de los más humildes, recordándonos que ante sus ojos todos somos iguales. Ese fue uno de los grandes legados de la Virgen de Guadalupe, un mensaje de unidad, consuelo, esperanza para todos, sin distinción. El santuario en el Tepeyac se convirtió en un símbolo de fe y un refugio para quienes buscaban consuelo en sus dificultades. Cada vez que entraba a la iglesia, veía personas de todas las edades y orígenes, arrodilladas frente a la imagen en mi tilma, pidiendo su intercesión. Eso me llenaba de una profunda gratitud. Saber que la Virgen había llegado para cuidar a su pueblo y que me había permitido ser parte de ese milagro, me daba una enorme paz. Mi legado no era ser recordado como un hombre santo o importante. Mi verdadero legado era haber sido un puente entre la Virgen y su pueblo. Todo lo que hice fue seguir su llamado, y ahora la imagen que apareció en mi tilma sigue siendo testigo de su amor por todos nosotros. Lo que comenzó como una simple petición de construir un santuario se convirtió en una manifestación del amor divino que no tiene barreras. La Virgen no solo era reina del cielo, sino también la madre cercana, la que entiende el dolor de los pobres, los humildes, los desamparados. La importancia de la Virgen de Guadalupe creció más allá de lo que yo podría haber imaginado. Con el tiempo, su devoción no solo se limitó a los habitantes de la Nueva España, su imagen cruzó océanos, fronteras, convirtiéndose en símbolo de fe para millones en todo el mundo. En México, aquí se volvió una identidad de esperanza y resistencia, especialmente para los más vulnerables, para los indígenas. Fue un recordatorio de que Dios no los había olvidado, y para los colonizadores, un llamado a reconocer la dignidad de los pueblos nativos. Aún hoy, siglos después de aquel milagro, la imagen de la Virgen de Guadalupe sigue siendo venerada en todos los rincones del mundo. Sus fieles acuden a ella con devoción, confiando en su protección y su intercesión. Yo fui testigo de su amor incondicional, y aunque mi tiempo en esta tierra fue breve, su presencia sigue viva en cada razón que la invoca. Lo que más me conmueve es saber que su mensaje sigue tan relevante como el primer día en que se apareció en el Tepeyac. Ella nos recuerda que, en medio de nuestras luchas, nunca estamos solos. Su promesa de ser la madre que protege a todos sus hijos sigue vigente, y cada vez que alguien se arrodilla ante su imagen, su legado de amor y unidad se renueva. Mi legado es simplemente haber sido el portador de su mensaje, pero el verdadero legado es de ella, la Virgen de Guadalupe. Su presencia sigue viva, no solo en la tilma que lleva su imagen, sino en cada corazón que encuentra en ella consuelo y esperanza. Al final, mi vida fue un testimonio de su amor, y mientras haya alguien que la llame, ella seguirá respondiendo con la misma ternura y compasión con la que me habló a mí aquel día en el cerro del Tepeyac. Así como la Virgen me dijo que no debía temer, que siempre estaría conmigo, sé que sigue diciendo esas mismas palabras a todos aquellos que la necesitan. No estoy yo aquí que soy tu madre. Y mientras ese mensaje continúe resonando en los corazones de las personas, su legado y el milagro del Tepeyac perdurarán por siempre. La tilma de Juan Diego, donde milagrosamente se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe, no solo es un objeto venerado, es un símbolo de identidad, fe y esperanza para millones de mexicanos. Contra toda explicación científica, esta humilde prenda hecha de fibra de maguey ha resistido el paso de casi 500 años sin deteriorarse, conservando detalles imposibles para la tecnología de su época. Pero ¿por qué es tan importante? La Virgen de Guadalupe no solo unió a un pueblo dividido tras la conquista española, sino que ofreció consuelo, identidad y fe.
Su imagen se convirtió en el estandarte del movimiento independentista y es un emblema de la cultura mexicana. El Papa Juan Pablo II entendió este poder. Durante sus visitas a México, destacó la Virgen como Madre de América y proclamó a Juan Diego Santo en 2002. Este acto selló el vínculo entre el Vaticano y el fervor guadalupano, reafirmando que la Virgen es un puente espiritual entre culturas. Hoy, millones visitan la Basílica de Guadalupe, donde la tilma se exhibe intacta. Cada detalle en esa imagen sigue siendo un mensaje divino, recordándonos que lo extraordinario puede surgir en los momentos más humildes. ¿Te imaginas el impacto de esta historia en la fe?